Muy bien, comenzaremos una nueva serie llamada Verdaderamente Libres y quiero que busquen dos pasajes de las Escrituras. Quiero que busquen en Marcos capítulo 5. De hecho, abran su Biblia en Marcos 5 y luego pongan un separador en Lucas capítulo 10, porque al final del sermón leeremos Lucas 10. Entonces, Marcos capítulo 5, ahí empezaremos. He basado esta serie en una escritura. El que quiera la referencia es Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Quiero que entiendan algo antes de comenzar esta serie. No puedo explicarles cuán importante considero que se encuentren aquí para esto. Satanás hará cualquier cosa para evitar que escuche esta serie. He predicado sobre esto antes. Tenemos un departamento de liberación dedicado a este tema, pero nunca había predicado una serie completa. No lo sentí necesario hasta ahora. Estoy muy entusiasmado por lo que Dios hará. Le diré por qué es tan importante que esté aquí y por qué Satanás hará cualquier cosa para evitar que escuche esta serie en particular. Y es porque él no quiere ser descubierto. Cuando un ladrón es descubierto, tiene que devolver 7 veces lo que ha robado. Está en las Escrituras, en Proverbios, no lo estoy inventando. Él no quiere ser descubierto y la mayoría de los creyentes no son verdaderamente libres porque no creen que puedan estar verdaderamente esclavizados. Cuando Jesús hace esta declaración en Juan 8:36, se está dirigiendo a los creyentes. Él está hablándole a los judíos. El verso 31 dice, a los judíos que habían creído en Él. Entonces, ¿es posible que un creyente sea esclavizado? Responderemos esa pregunta, incluso algunas preguntas difíciles, como ¿puede un cristiano ser poseído? Hablaremos sobre eso, ¿ok? En Marcos capítulo 5, vamos a leer la historia completa. Comencé leyendo solo la primera y la última parte, y pensé, no, la historia es muy buena como para omitir algunos segmentos. Marcos 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta es la ciudad de Gadara. Así que llamaron Gadarenos a los que vivían allí. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esta es una de las formas en las que la Biblia se refiere a demonio, que tenía su morada en los sepulcros, es decir, él vivía en el cementerio, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La palabra arrodillarse en griego significa doblegarse. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Les diré algo antes de decir lo que viene en el verso 7. Este es el demonio hablando a través del hombre, pero es el demonio quien habla. Y entenderá por qué, debido a lo que dice, y el próximo verso nos dice que Jesús ya había hablado con él, solo que se encuentra invertido en las Escrituras. Verso 7, y clamando a gran voz dijo, este es el demonio hablando, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Verán, ese no podría ser un hombre, porque Jesús no atormentaría a un hombre. El Espíritu es el que habla. Y el verso 8 nos dice que Jesús ya le había dicho algo. ¿Por qué? Porque le decía, algunas versiones dicen que Jesús ya le había dicho, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así que Jesús ya le había dicho que saliera. ¿Qué tienes conmigo? No me atormentes. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora véame por un momento. Él no está hablando con el hombre. Él habla con el demonio que está dentro del hombre. Y el demonio contesta y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Solo para que lo sepan, legión es una palabra romana que significa 6.826 soldados. Cuando se refiere a una tropa de soldados. 6.826. Bien, este hombre estaba endemoniado.
Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. A ellos les gusta quedarse donde ya tienen una fortaleza. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y todos le rogaron, no solo uno, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Uno piensa que diría, y fueron felices. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Hoy vamos a definir esa palabra por completo. Y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Usted pensaría que ellos le rogarían para comenzar a dar seminarios. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos. Él no vivía en su casa, él vivía en las montañas, en el cementerio. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A propósito, Decápolis no es una ciudad, sino 10 ciudades. Deca significa 10. En griego hace referencia a 10 ciudades. Polis se refiere a una área metropolitana o metrópolis, de ahí viene el término. Así que 10 ciudades. Gadara era una de las ciudades. Damasco fue otra. Recuerden que Pablo se dirigía a Damasco cuando fue convertido. Filadelfia no es la que está en Pensilvania. Era una de las 10 ciudades. Hay 10 ciudades griegas y probablemente ellos criaban cerdos porque los judíos no lo hacían, pero los griegos influenciaron su sociedad y cultura. Bien, ese hombre va y cuenta lo ocurrido. Había sido poseído y fue liberado. Fue poseído y fue liberado. Fabulosa historia. Hay un par de cosas que quiero hablar sobre esta historia, ¿sí? Esa es la primera. Número 1, los demonios sí existen. Los demonios sí existen, porque Jesús liberó a ese hombre. La palabra demonio está en la versión Reina Valera 85 veces. En otras versiones aparece 80 veces, solo que la traducción de la palabra varía de acuerdo a la versión. En el Evangelio aparece 61 veces. 61 veces encontramos esa palabra en el Evangelio donde Jesús está lidiando o hablando con demonios. El mismo Jesús habla sobre demonios. Una de las razones por las que creo que esta palabra aparece tanto es porque nadie había tenido poder sobre los demonios antes de Jesús. Y él lo tuvo. Y comenzó de inmediato a confrontar fortalezas y ataduras demoníacas. Los demonios surgen por los ángeles caídos. Un tercio de los ángeles cae. De nuevo, como soy un hombre de matemáticas, los números se suman en mi mente automáticamente. Solo se me ocurrió, posiblemente oirán lo mismo en el transcurso de la serie, pero me vino algo a la mente mientras estudiaba esto bien. Un tercio cayó. Entonces mi mente sacó el cálculo y pensé: wow, eso significa que por cada uno en mi contra hay 2 a mi favor. Así que lo superamos en número, 2 contra 1, para que sepan. Y uno dice: aún 2 contra 1 es duro. Les diré algo: ellos no son tan fuertes como creen en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios decide enviar a Satanás al abismo, ni siquiera lo hace él mismo. Solo manda a un ángel para que lo haga. Él solo manda a un ángel para que ate a Satanás y lo lance al abismo. Y lo acabo de ver, por cierto. Siento que un día Jesús va a decir: muy bien, es todo. Es todo. Ya tuve suficiente. Busca a Satanás y lánzalo al abismo. Y Gabriel diría: bueno, Señor, ¿quién quieres que vaya? Envíen al nuevo. Solo asegúrense de que diga: en el nombre de Jesús. Bien, así que los demonios provienen de ángeles caídos, son espíritus sin cuerpo. Escuchen, están buscando un cuerpo.
Entran en un cuerpo, habitan en él, estaban en el cuerpo de ese hombre, no en su alma o en su espíritu. Cuando Jesús los sacó, ellos dijeron que los dejara meterse en los cerdos porque necesitaban cuerpos. Por cierto, eso prueba mi teoría de que los animales pueden ser poseídos. Tuve varios perros que parecían estarlo. Mi hijo tenía un perro hace años que era imposible de controlar, no podía. Su nombre era Lu, un diminutivo de Lucifer. Bien, los demonios existen, no queda duda. Si no, tendríamos que suprimir el ministerio de Jesús y de la Biblia. Hay una terrible línea de pensamiento hereje de que no había demonios, sino que Jesús pretendió expulsar demonios porque esa cultura creía en ellos. Y se puede hallar en varios comentarios, por cierto. Les leeré uno. Esto es lo que dice un comentario sobre la posesión de personas. Estas son personas afligidas con enfermedades especialmente severas, ya sea de índole físico o mental, cuyos cuerpos, ahora observe esta herejía. Según la opinión de los judíos, los demonios habían penetrado y como cura se requería la expulsión del demonio. Es como si Jesús había fingido seguirles la corriente. Eso es una profanación de las Escrituras. Nunca se dejen llevar por algo así. Les leeré algunas Escrituras en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. La Biblia dice que estaban poseídos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué diría que echó fuera a los demonios? Mateo 9:32 al 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Marcos 3:14 al 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 6:12 al 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Se los diré de esta forma. C.S. Lewis dice que hay dos grupos de personas que Satanás ama y por las que se apasiona: el escéptico y el supersticioso. En otras palabras, hay personas que ven un demonio detrás de cada árbol. Son personas supersticiosas. Y hay otras que dicen que los demonios no existen o que hoy en día no existen, que solo existieron en la época de Jesús. Esos son los escépticos. Y según C.S. Lewis, Satanás ama a esos dos tipos, porque ambos están esclavizados y engañados. Hay personas que cuando comienzo a hablar de demonios dicen, ay pastor, no hablemos de esas cosas. Y otros por el contrario que piensan, ay, finalmente pasamos a lo bueno. Escúcheme, si se encuentra en uno de esos campos, debe irse al centro. Se halla en el campo equivocado. No somos escépticos ni supersticiosos, no negamos que existan, pero están ahí. Y Jesús vino para liberarnos. Usted nunca será libre si no sabe que puede estar esclavizado, que puede estar en problemas. Jack Hayford, de nuevo, hay dos campos. Jack Hayford lo dice así: no puede expulsar a la carne y no puede disipular a un demonio. No puede expulsar a la carne y no puede disipular a un demonio. O sea, hay gente que simplemente dice, es algo carnal y debes aprender a tomar control sobre ello. Necesitas ser discipulado o tener disciplina. Ser discipulado viene de discípulo, que viene de disciplina. Bien, disciplina. Solo necesitas más disciplina en tu vida. Y los otros dicen, no, tienes un demonio y la razón por la que no puedes hacer esto o aquello o esto y eso es porque estás poseído y creen que ser liberado es la solución para todo. Ese es un debate milenario. ¿Necesitamos disciplina o ser liberados? La respuesta es sí. Porque no puede expulsar la carne y no puede discipular a un demonio. ¿Me entienden? Son ambos. Cuando me di cuenta de que en mi vida había esclavitud demoníaca, fui salvo, amo al Señor. Debbie y yo nos casamos, yo fui salvo cuando me casé, había comenzado a ministrar, pero todavía estaba muy esclavizado por la lujuria e incluso la inmoralidad.
y había sido salvo. Estaba en la etapa de los 20. Y James Robinson comenzó a compartir conmigo todo sobre demonios. Me mostró escritura tras escritura que los demonios pueden esclavizar a cristianos. Y recuerdo que comíamos helado y que le dije luego de un rato: espérate un momentito, ya sé dónde vas. ¿Acaso dices que tengo demonios? Y James, de forma graciosa, dijo: tienes un montón de ellos. Y quedé tan perturbado que hice algo que nunca había hecho. Dejé que el helado se derritiera. Solo me quedé pensando: tengo demonios. Este hombre me acaba de decir que los tengo demonios. Pero mientras más me mostraba la palabra, más esperanza tenía. Porque pensé: puedo ser libre. Ese es el motivo. Por esta razón, y seré muy transparente, por esta razón, cuando estaba de pie predicando y veía a una mujer muy hermosa, no dejaba de pensar en ella. Eso ocurría en mis 20 y pensé: esta es la razón. Tengo un espíritu del que puedo ser libre. Así que escúchenme, no se aflijan cuando les digo que pueden tener un problema en esta área. Debe animarse, porque lo grandioso es que Cristo se ocupa de eso. En 30 años de ministerio como pastor he visto que los únicos que no pueden ser libres son los que no admiten su esclavitud. Son los únicos. Si usted lo admite, podrá ser libre. Entonces, número 1, los demonios sí existen. Número 2, ellos sí entran en las personas. Realmente entran en las personas. En Juan 10, pasaremos a Lucas en un momento. Jesús dijo, verso 1, de cierto, os digo lo que les digo. Es verdad. El que no entra, observen la palabra entra, por la puerta. ¿Qué podría representar la puerta? ¿Dónde están las ovejas? Los creyentes. Entra por la puerta, en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte. Ahí es donde se dirige. El tal es ladrón y robador. En el versículo 10 sabemos que el ladrón viene solo a hurtar, matar y destruir. Esto es lo que está diciendo. El ladrón puede entrar. Él intenta hacerles saber que el ladrón puede entrar. No puede atravesarme, pero puede entrar de otras maneras. Y él hará lo necesario para entrar en las ovejas de una u otra forma. Y muchos citan mal ese versículo. Dicen, la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y no quiero meterme en todo el lenguaje griego, pero dice que él no viene sino para... Él está diciendo que la única razón por la que viene es para robarle, matarle y destruirle. Eso es lo que Jesús nos quiere decir. Ese lenguaje es muy enfático. Bien, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Bueno, expliquemos esta palabra y regresemos al lenguaje original. La expresión posesión demoníaca en griego, de hecho, tiene dos palabras. Posesión demoníaca viene de daimonai, somai. Daimonai, somai es la frase completa, pero daimonai vendría a ser demonio y somai sería poseer. Así que traducirlo como posesión demoníaca está bien, pero creo que una mejor traducción sería endemoniado. Pero traducirlo como posesión demoníaca está bien, excepto que antes no se enseñaba el significado verdadero de la palabra poseer, ya que en el griego hay dos palabras para posesión. Una es adueñarse y esta no es la palabra. Esta palabra significa ejercer dominio. Bien, dominio sería la traducción literal, sin embargo mencionaré unos sinónimos: tomar el control sobre, tener poder sobre. Esta palabra griega es usada en otra parte del Nuevo Testamento. En Lucas 21:19 dice, tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Jesús no estaría diciendo apropiense de sus almas porque Él nos dijo que se las entregáramos. Él dijo, si no entregas tu alma, la perderás, si no la das. La Biblia dice que somos comprados con un precio. Usted ni siquiera se pertenece a sí mismo. Jesús no le estaría diciendo al final de los tiempos, que es lo que habla este capítulo, que debe ser dueño de su alma. Él no le dice eso, le dice que ejerza dominio sobre ella, que debe ejercer control sobre su alma. Eso es lo que la palabra poseer significa. Eso es lo que nos confunde. Entonces, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? No, nuestro dueño es Dios. Pero un cristiano puede ser controlado por un demonio. Déjenme leerles un par de definiciones de esa palabra que lo explica muy bien. El diccionario Tyre dice estar bajo el poder de un demonio. Esto
define daimonai somai, la palabra griega, estar bajo el poder, el dominio, el control de un demonio en cierto aspecto de su vida, tal vez en cuanto a lujuria, falta de perdón, amargura o gula o cualquier otro aspecto. Lou Naida lo dice de esta forma, esta es la definición. Uno no puede hablar de una persona que está poseída por un demonio, definiendo la palabra. Una expresión más apropiada puede ser la persona que posee o tiene un demonio. En otras instancias, una expresión idiomática es empleada, el demonio maneja a la persona o el demonio dirige a la persona. Déjenme, no levanten la mano, pero déjenme hacerles una pregunta. ¿En alguna área de su vida siente que no logra triunfar? ¿Hay alguna área de su vida en la que se siente indefenso o impotente? ¿Hay algún aspecto de su vida en el que haya confesado un pecado una y otra y otra y otra y otra? Y no tengo tiempo para seguir diciéndolo. Y le dice a Dios, no lo volveré a hacer, pero lo hace. Bien, le diré esto amablemente. ¡Despierten! Están atados. ¿Sabe qué hacemos? Decimos, tengo una debilidad. La ha tenido por 20 años. ¿No es una debilidad? Y escuchen, no les estoy dando malas noticias, les doy buenas noticias. Si están esclavizados, yo conozco al único que puede liberarlos. ¡Lo conozco! Él puede liberarlo. Pero él no puede liberarlo si no sabe que está esclavizado. Por eso debe saberlo. Así que les daré una ilustración. Cuando estaba preparando esta serie hace un par de meses, estudiando para ella, se los ilustraré de esta manera, que les será de gran ayuda. Digamos que cuando vino hoy a la iglesia, dejó una puerta o una ventana abierta en su casa. Y cuando regresa, encuentra a un ladrón adentro. Bien, les haré una pregunta muy simple. ¿Ese ladrón es dueño de su casa? No. Pero ¿saben qué? Está dentro de su casa. Dejemos que asimile eso porque algunos dirán, creo que sé a dónde quiere llegar con esta ilustración. Sí, él está dentro y tiene el control de su casa hasta que usted lo arreste y lo saque esposado. Tiene el control. Y les diré qué hará mientras esté adentro. Robará, matará y destruirá. Él es un ladrón y está en su casa. Es sumamente importante. Les mostraré varios ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Tengo muchas escrituras sobre esto y cuento con toda una serie para hacerlo. Así que quédense conmigo durante toda la serie. Les mostraré algunos ejemplos. En Lamentaciones 1:10 dice, el enemigo está representando a Satanás, nuestro adversario, se ha adueñado de todos sus tesoros. Aquí se habla sobre Israel, que vendría a ser un tipo de, no sustituye a la iglesia, pero un tipo del pueblo de Dios, la iglesia. De todos sus tesoros, Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia, ha visto a los paganos, representando al enemigo, irrumpir en su santuario, aun cuando prohibiste que esa gente entrara en tu congregación. Pero lo hicieron, entraron. Lamentaciones 4:12, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Pero si continúa, verá, dice, pero lo hizo, entró. Joel 2:9, vean lo claro que está. Irán por la ciudad, se refiere al enjambre de langostas que llegan y se comen todo. Irán por la ciudad, correrán por el muro, observen esto, subirán por las casas. Subirán por las casas, pero no solo subirán, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Entrarán. La próxima semana hablaremos sobre cómo cerrar las puertas y las ventanas por donde entraron. Bien, no se lo pierdan, lo hablaremos la próxima semana. Pero déjenme darles otro ejemplo. Llamé a este sermón Bajo la Influencia. No sé si lo mencioné al comienzo, pero el título de este sermón es Bajo la Influencia. Les daré otro ejemplo. Si un hombre, digamos que el hombre es cristiano, es creyente, es un creyente, él cree en Jesús y lleno del Espíritu Santo, si bebe mucho alcohol, bebidas alcohólicas, si bebe mucho alcohol o si toma medicinas prescritas o drogas ilegales, pero introduce algunas sustancias en su cuerpo y lo hace en grandes cantidades. Digamos que luego hace algo,
Se los pregunto de esta forma. ¿Las drogas y el alcohol son dueños de este hombre? No lo son. Dios es todavía su dueño porque es un creyente, pero ¿están dentro de él? Y ese hombre está bajo la influencia de las drogas o el alcohol que tomó. Y lo que ocurre después es que termina haciendo algo totalmente fuera de sí. Algo de lo que se avergonzará. ¿No es así? Bien. Si un hombre que es cristiano empieza a ver pornografía, óigame, le está abriendo una puerta al enemigo. Y él entrará. No se adueñará de usted, pero sí estará dentro. Y actuará bajo su influencia, bajo su poder. Y este hombre, que posiblemente sea un buen esposo, un buen padre, tal vez un buen abuelo, terminará haciendo algo fuera de su naturaleza, que le impactará a él y a los que le rodean, y estará avergonzado porque estuvo bajo la influencia de un espíritu al que le abrió la puerta. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden a lo que me refiero? Bien, ahora escúchenme. Si está empezando a deprimirse, por favor no lo haga, ya que sí existen los demonios y sí poseen a personas, pero el tercer punto es, Jesús sí los expulsa. Realmente lo hace. Ahora pasemos a Lucas 10. Lucas 10, versículo 17. Jesús envía a los 12 con poder sobre los demonios y luego a 70. El versículo 17 dice, cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, le estaban hablando a Jesús, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Él responde, ¿en serio? No, es en broma. Solo veo gente diciendo, Señor, aún los demonios nos obedecen. ¿En serio? ¿Demonios? Están hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que dice en esencia, eso no me impresiona. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Escuchen, cuando Él se rebeló en contra de mi Padre, fue expulsado como un rayo. Satanás no me impresiona, es un ser creado. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones. Son tipologías. Él no se refiere a serpientes o arácnidos. ¿De acuerdo? Se refiere a demonios. Todo se trata de demonios. Y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren, en otras palabras, no deben emocionarse con esto. No es la parte emocionante de que los espíritus se les sujetan, pero quiero que entiendan que los espíritus se sujetan. Esta palabra, de hecho, estar sujeto significa esclavos obedientes, sumisos. Eso es lo que significa, esclavos obedientes sumisos, en el nombre de Jesús. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. En ese momento, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas, recuerde estas palabras, estas cosas, las escondiste de los sabios y entendidos, o sea, los que creen ser inteligentes, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Bien, vean que dijo, Padre, gracias por ocultar estas cosas. ¿A qué se refería? A la autoridad sobre los demonios. Y él dijo, sé Dios que las personas astutas no creen en demonios. No creen que tengamos el poder sobre ellos. Pero los niños preciosos, estos creyentes, sí saben. Lo han visto y lo entienden. Gracias, Señor, por eso. Los espíritus se sujetan en su nombre. Es impresionante cuántas personas dicen que, ¿saben? Los demonios no existen, ¿por qué mencionarlos? Tengo un amigo que fue salvo del movimiento hippie en los 70. Fue salvado por el movimiento de Jesús de ser, él era hippie, vagabundo y todas esas cosas. Y llegó directamente a una iglesia muy llena del espíritu que entendía sobre la guerra espiritual. Luego fue a una universidad bíblica que lo entendía también. Luego fue al campo misionero y cursó estudios de lenguaje para aprenderlo, y cuando entró en la escuela conoció a algunos misioneros con otra
formación religiosa, que no creían en la guerra espiritual. Y eso le impactó. Nunca había conocido a alguien que no creyera en demonios, porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús lidiaba con ellos. Y quedó impactado y les decía continuamente, ¿no creen en demonios? Y decían, no, y luego le daban esta larga y tonta respuesta. Y él estaba impactado, así que les dijo, ¿entonces no expulsan demonios de la gente? Respondieron, bueno, no. Y escuchen su respuesta estupenda y pura. ¿Los dejan adentro? ¿Los dejan adentro? Bien, ¿puedo decirle algo? Esas son las únicas dos opciones. ¿Los dejan adentro o los expulsan? Yo opto por que los expulsemos. Bien, es probable que comience a pensar, puede ser que tenga ese problema. De nuevo, no quiero que se sienta mal, porque quiero mostrarle algo más para terminar. No tenemos problema al saber que Dios tiene el poder. Pero lo que el enemigo hace es enfocarse en nuestras debilidades e historia. Dicen, tú no puedes ser libre, otras personas sí, pero tú no. Porque realmente tienes una atadura en esta área. Bien, solo quiero recordarles que el hombre en Marcos 5 había sido poseído por una legión, 6.826. Él vivía desnudo en el cementerio. ¿Ok? Entonces ninguno está tan esclavizado como él. Me refiero a que están vestidos. Eso es bueno. Ninguno está tan esclavizado como él. Les mostraré algo que les dará esperanzas. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Les diré algo. Satanás no tiene el poder para evitar que usted llegue a Jesús. Es lo que acabamos de leer. Si pudiera impedírselo a alguien, lo hubiese hecho con ese hombre. Así que si está esclavizado, si presenta cierta dificultad en su vida, si tiene una debilidad, si se encuentra pecando y no puede parar, no puede. Quizás sea un esclavo en ese aspecto, está bajo la influencia en esta área. Pero Jesús puede libertarlo. Incline su rostro y cierre sus ojos. Haremos algo un poco diferente esta semana, porque hoy vamos a hacer redargüidos acerca de un área en la que necesitamos liberación. La necesitamos. Y abriremos un espacio para ministrar, como siempre lo hacemos, y oraremos. Pero les daré una oportunidad porque creo que hay más gente en este servicio que necesita ministración. ¿Recuerdan lo que dije? Corrió y se arrodilló. Este hombre, y esa palabra arrodilló significa en el griego doblegarse. En un momento nos levantaremos en cada templo, en cada salón auxiliar, y adoraremos. Adoraremos. Corrió y lo adoró. Y durante este momento tendremos líderes al frente de cada templo y de cada sala. Si necesita orar por cualquier área de su vida y que alguien lo haga con usted, quiero que se acerque. Aun si es por esclavitud, usted dice, necesito a alguien, sé que necesito confesárselo a alguien. Quiero que se acerque a uno de los líderes, sea cual sea el templo. Si simplemente quiere venir y arrodillarse, hágalo. Si solo necesita venir y postrarse, arrodillarse ante el Señor, doblegarse y decirle, Señor, quiero ser libre. Estoy atado, quiero dejar de inventar excusas, Señor. Estoy atado, necesito liberación. Puede acercarse, y si simplemente quiere arrodillarse en un acto de humildad. Mire, las únicas personas que he conocido que no pueden ser libres son las orgullosas. No se humillan. A veces lo harán superficialmente, pero no de corazón. Si necesita liberación en cualquier aspecto de su vida, tan pronto nos levantemos donde quiera que se encuentre mirando por televisión, por internet, tome un paso de fe y pídale al Señor que le ministre. Espíritu Santo, te pido porque todos respondan a tu llamado en donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén.